Hola amigos a todos, bienvenidos una vez más a Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y conmigo se encuentra Florencia Poddington. Hola, Yam. ¿Cómo estás, Flor? Bien, tanto tiempo desde la última grabación. La última fue perturbadora porque luego del ciclo Locura yo quedé un poco... Trastornado. Bastante perturbado. Sí, la verdad que yo también me quedé como bastante pensando en esa categoría como dentro de la literatura y fuera de la literatura también. Tal cual, viste que hay libros que a uno se le prenden como por mucho tiempo. Es como cuando Sí. uno tiene esas canciones que se le pegan y uno no puede dejar de reproducirlas mentalmente. Tal cual. Dostoyevsky es uno de esos tipos. Sí. Raskolnikov se queda prendido en la piel, ¿no? Después Totalmente. de Crimen y Castigo. Sí, además es una categoría que da para tanto, porque da para hacer un ciclo todo el año más Sí, o menos, porque correcto. la cantidad de libros que hay, se me ocurrió también que podríamos haber tratado, por ejemplo, Moby Dick. Ah, Tremendo claro. novelón igual, Sí. ¿no? Veníamos ya de Los Miserables, pero personaje megalómano como Ahab, que es el capitán del barco, Sí. mira, También pensaba, ¿sabes qué? Que cuando uno habla de locura en la literatura, debería uno más o menos incluir a todos los personajes de la literatura, Sí. porque justamente lo lindo de un libro es que su originalidad tendrá que ver con la particularidad del personaje, con gente que es diferente, ¿no? Totalmente. Que es irreverente, que es exuberante, no importa cómo sea, pero tienen algo anormal y eso ya parece que es locura, ¿no? claro, bueno, está esta cuestión, ¿no? De definir cuán lejos de la norma tiene que estar un loco para ser considerado un loco. Claro. Porque sí. todos tenemos nuestro costadito Sí, bastante que se chiflado, escapa un ¿eh? poco de lo que sería correcto. Y también se depende de dónde se es loco, ¿no? Mm. Porque también hay muchas cosas de circunstancia, relación espacio-tiempo, bueno, bla, 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 Sí. bla. Y hoy seguimos con el último libro de locura, que bueno, es una... Para que podamos descansar. Para que podamos descansar, sobre todo mentalmente. Sí. Sobre todo para no pensar que estamos yendo hacia ese lado, ¿no? Que somos uno de los de los futuros enloquecidos. Enloquecidos, tal cual, que es Shutter Island. Shutter Island, ¿Qué? sí. ¿Cómo se llama en castellano? Y mira, en castellano se llama La Isla Desierta, pero la película, hubo una película muy famosa con Leonardo DiCaprio que fue traducida como La Isla Siniestra, Ah. pero el libro se consigue como La Isla Shutter o Shutter Ah. Island, aunque esté en inglés, aunque esté en español. Ah, está bien. O sea, no se tradujo el Sí. título. No, lo conservaron. Correcto, exacto. Que tiene su sentido en realidad, porque Shutter, la traducción literal es como postigo o algo Sí. así. Que Sí. son esas, o sea, es cerrar una ventana, pero de una manera que no entra nada, ¿no? No entra la Correcto. luz, no entra nada. Hermético el asunto. Y tiene en su raíz la palabra shut, que es cerrar. Claro, correcto. O sea que ya nos da como una idea de encierro, Sí, 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 sí. que tiene mucho que ver con lo que va a pasar en esa isla también. Sí, también habríamos que decir que es una de esas típicas novelas estadounidenses a las que estamos acostumbrados por las películas, ¿no? La estructura, lo hablábamos hace un poco, tú me lo decías también, que la estructura es muy de bestseller, ¿no? Es como Sí. la aspiración del escritor norteamericano de hacer algo que trastorne, parece. Bueno, para mí esta novela se encuadra perfecto en el género de bestseller. Sí, tal Sí. cual. De hecho, estoy casi segura de que lo fue. Sí. Eso lo podríamos investigar. Sí, lo Tal es, vez lo es, lo alguno de fue. nuestros oyentes lo sepa. Tiene como dos cuestiones como muy fundamentales para que funcione y que sea tan efectiva Sí. y que entre por un tubo en el público. O sea, ¿qué caracteriza un bestseller? Es eso. Es un tipo de literatura de mucho alcance Sí. que llega muy muy rápido y que tiene un efecto muy rápido en el público. Es decir, que la gente lo consume en poco tiempo mucho. Sí, sí, Y sí. eso hace que, sobre todo pensemos que en el ámbito editorial actual, sobre todo en las grandes editoriales, me pregunto si será exactamente igual en un mercado más amplio como es el de Estados Unidos, pero calculo que sí. Hay muy poca paciencia para los libros. Sí, No es que total. quedan en las estanterías mucho tiempo. Si no funciona, a las 2 semanas vuela. Entonces hay poco tiempo para lograr ese alcance. Y cuando funciona, Sí, bueno, estamos en presencia de un bestseller. sí, es Y cierto. por eso mucha gente, muchos críticos estudiaron al bestseller como un género propio, porque hay ciertas características que evidentemente están presentes en todos ellos. Sí, es cierto. Y generalmente está puesto el foco sobre todo en la trama narrativa y en géneros que tienen una recepción muy fluida, Sí. digamos. Por ejemplo, el género de misterio. Horror, ¿no? El horror. Bueno, con El Stephen horror, King, por sí. ejemplo, Bueno, se ve tal un poco cual. eso mismo, ¿no? Sí.
son libros de fórmula. Sí, como diríamos. De fórmula, exacto. Sí, como los policiales, siempre. Es que exactamente. Como el policial de Enigma, siempre hay un misterio por resolver, uno supone que y el autor policial va negro dejando también, ¿no? Claro. O sea, si nos fijamos en Netflix, todos los policiales que hay. Por eso digo, son géneros que en la academia son considerados menores por eso tal vez, porque les da un cierto desprestigio que se vuelvan tan populares, porque quizás el esquema es siempre el mismo y porque además en el caso de los bestsellers también lo que tenés en general es poco esfuerzo en la cuestión narrativa, ¿no? Sí, en el trabajo del lenguaje. Claro, porque no hay mucha poética, tampoco en este libro vemos mucha poética, digamos, no es que hay grandes momentos de, no sé, o reflexivos o recursos, tampoco vemos que el ojo del narrador se pose en aspectos originales o que observe el mundo de una manera particular. No propone nada, claro. Habría que hacer esa aclaración para mucha gente porque esa es una de las dudas más comunes, ¿no? ¿Qué se considera por buena literatura y qué se considera por mala literatura? Personalmente yo no creo que haya mala literatura. Lo que creo es que hay malos escritores. En todo caso sí hay mala escritura. Pero luego es dependiendo mucho, porque bueno, para mí hay dos vertientes, ¿no? Los libros a los que le importa la línea narrativa, o sea, que le importa que tú estés atrapado en la historia específicamente, que veas los personajes, que suspires con ellos, que genere suspenso, que dudes de ellos, y luego los que tienen más trabajo de lenguaje, que son esas novelas en las que, por ejemplo, puede pasar un solo día o 3 días, pero el nivel de descripción, el uso de figuras retóricas, la hipérbole, la metáfora, el oxímoron, ¿no? ¿Qué es y cómo se diferencia? Muy fácil. Si el libro es difícil de leer es porque tiene ese trabajo de lenguaje. Si el libro es fluido, como por ejemplo, no sé, se me ocurre rápidamente Harry Potter, ¿no? Claro. Que no son, o sea, no es mala literatura, solamente que tiene un el factor... foco está puesto en otro lado. Claro, ¿no? en la historia, en la trama. Yo no hablaría tampoco de mala literatura o buena literatura. Me parece que hay literatura para distintos momentos de uno, sí, ¿no? Claro. A veces solamente querés distraerte y tal vez una obra que exija un esfuerzo intelectual demasiado grande, bueno, no estás en ese momento ahora, ¿no? Me parece que es como todo, como con las series de televisión o con cualquier otra cosa, digamos, ¿no? Hay una base que es que nace la literatura como, o no sé si, no podemos decir que nazca como eso porque, bueno, hay una larga tradición detrás, pero en la actualidad hay literatura que es solo para entretenimiento y hay literatura que, por ahí lo que hablábamos la otra vez con nuestra invitada Maggie, ¿no? Que genera un impacto, que te deja pensando, que te construye, o sea, digamos, que te mete adentro de eso, ¿no? Sí, correcto. Esto que decíamos de oler el pan, ¿no? Bueno, y todo ese logro expresivo... Saborear los sorrentinos. Saborear los sorrentinos. O sea, todo ese logro expresivo está buenísimo. A veces uno no está en esa... Sí, correcto. En ese mood, digamos, sí, exacto. ¿no? Y entonces, bueno, qué sé yo. Para mí lo lindo es que hay lugar para todos. Y que cada lector puede ir formándose y eligiendo y optando y variando también. Además uno evoluciona. Hay gente que es muy, por ejemplo, muy apegado a las novelas románticas, pero en un punto ya no le es suficiente. Necesita dar un salto y sube o de calidad o en cuestión de descripción o de lugar. Entonces hay gente que se interesa por la literatura japonesa, por la literatura de Finlandia, no sé, mexicana. Y entonces eso va variando, o sea, cada lector decide hacia dónde va su ojo crítico, ¿no? Porque está ligado a lo que quiere consumir. Claro. Uno no lee para torturarse. También uno no eso, agarra, ¿no? Claro, uno no agarra Guerra y Paz de Tolstoy, que tiene 28.000 páginas, para decir, o sea, voy a decir que voy a leer buena literatura, ¿no? Y me obligo página por página, no. Bueno, eso sería un garrón. Y bueno, eso es lo que pasa en el colegio, eso es esnovismo. Y es lo que pasa en el colegio, que nos hacen leer obras literarias canónicas o muy posicionadas solo por el hecho de que se presumen buenas. Cuando un chico a los 15, 14 años le importa más leer dragones, le importa más leer, o sea, otra cosa que no sea esto, ¿no? Bueno, ahí está el otro tema, pero bueno, sí, con la escuela pasa una cosa terrible, que es que cualquier cosa que entre en el ámbito escolar es como que, no sé, pierde el elemento atractivo, ya se vuelve un plomo porque hay que leer. Sí, tal cual. Pero bueno, volviendo acá, entonces estamos frente a un bestseller. Sí, y es una novela que justamente combina elementos de misterio y en elementos como del thriller, digamos, y elementos del género policial. Entonces me parece que ahí ya, desde la trama, ya hay un impulso. Sí, hay una definición clara de
de la meta a la que se quería llegar con el libro. Exactamente. Para decir un poco el contexto, fue publicada en el año 2003, o sea que es un libro bastante reciente, después del 2000 ya hay literatura. El autor es Dennis Lehane, que es un estadounidense que sobre todo habita en Boston, es donde vive, y por eso muchas de sus novelas rondan Boston y sus alrededores. Claro. Bueno, y él dice sobre todo que él quería hacerle un tributo a lo gótico, ¿no? Cuando entremos en la trama vamos a un poco a discutir si nos parece una novela gótica o no, porque él también dice que su intención con esta novela fue mezclar un poco la literatura presidiaria con las novelas, por ejemplo, de las hermanas Brontë. Claro. Que era como esta cuestión de lo costumbrista, ¿no? De lo cotidiano, pero enmarcado en una sociedad del siglo XX, para empezar. Correcto, exacto. Sí, creo que también me quedé con esa idea de que a él le interesaba que los personajes estuvieran aislados como en las novelas o como en el siglo XIX, digamos, sin los recursos que tenemos hoy de comunicación, como podría ser, qué sé yo, un celular o bueno. Sí, la televisión. Teléfono, ¿no? Claro, más internet, básico todavía. Sí. El teléfono fijo, porque de hecho su historia en realidad se encuadra en la posguerra. O sea, claro. Estamos en... hace unos años. Y la trama va de que tenemos a un detective que se llama Teddy, que llega, o sea, en realidad está esta isla Shatter, que se llama Shatter, por supuesto, y es una isla que también funciona como un centro de presidiarios, es una cárcel, pero también es una cárcel para personas con enfermedades mentales, ¿no? Como para psicóticos, o sea, presos que están un poco como mal de la cabeza, y que son considerados como muy peligrosos. Violentos, claro, un riesgo para la sociedad. Claro, y que te da también la sensación de algo que veníamos ya hablando en programas anteriores, de cuando el Estado no sabe bien qué hacer con toda esta gente que está, que no puede regirse por los códigos tradicionales de la sociedad. Claro, ¿no? Correcto. ¿Qué hacer con esta gente? Y bueno, aparentemente en esta sociedad se decidió como llevarlos a esta isla. Recluirlos. Que no era algo muy diferente por lo contextual. Estamos hablando de un periodo en el que después de la guerra, todo lo científico se volvió perverso, ¿no? La experimentación científica. Sobrehumanos. Tenemos también esta idea del encierro, que no solamente son los manicomios, también tenemos, por ejemplo, el ejemplo más fácil es el campo de concentración, ¿no? Es como un lugar donde se encierra un montón de gente por cualquier motivo, pero para prohibirles la libertad y ser como categorizados como anormales, como peligrosos, como una amenaza. Sí, y además como toda gente sobre la que se puede, digamos, que ha sido abandonada por el sistema también. Sí. O sea, que eso quiere decir que los que están a cargo de esa gente también puede operar libremente sobre ellos, ¿no? Sí, es como una cosa de descartados, ¿no? Como de personas sobrantes y ya que sobran, experimentemos, veamos cómo pueden servir para la utilidad, entre comillísimas, de un futuro mejor, ¿no? Que es como esa idea venenosa de, lo que no sirve, que se aproveche, ¿no? Sí, por eso ahí funciona muy bien el thriller en esta obra, porque me parece que como uno entra a esa isla de la mano de Teddy, que es un investigador que viene a resolver el caso de una desaparición de una mujer que es paciente en ese hospicio, no sé cómo llamarlo, ¿no? Cárcel, hospicio. Sí. Y él pretende buscar, además tiene sus propias intenciones, nos vamos a enterar después, claro. Pero la razón por la cual llega a la isla es tratar de explicar qué pasa qué había pasado con esta mujer, cómo desapareció, dónde está, si es que está viva todavía. Y eventualmente encontrarla, porque es como... Claro. Aparte pensemos que la isla es siniestra, ¿no? Claro, o sea, ya tiene ese nombre. Hay una zona rocosa, hay un faro, ¿no? Hay tormentas alrededor, digamos, no es que es una isla paradisíaca tampoco. No estamos hablando de Cancún, de Cancún de Aruba, perdón, nada claro, de ninguna isla del Caribe. Hace frío, llueve constantemente, ¿no? Además él llega en el periodo en el que él está, que son esos 4 días, 3-4 días, se desata una tormenta tremenda que destruye o como huracanada, qué sé yo, ¿no? Sí, algo impresionante. Y no sé, si quieres, para empezar, vamos a leer un poco el inicio de Shatter Island, aquí en Contratapas Podcast. El padre de Teddy Daniels había sido pescador. El banco se quedó con su barco en 1931 cuando Teddy tenía 11 años
y pasó el resto de su vida pescando en otros barcos cuando tenía trabajo para ofrecerle, descargando mercancías en los muelles cuando no había trabajo de pescador y dando largos paseos cuando regresaba a casa antes de las 10 de la mañana. Se sentaba en un sillón y se miraba las manos, susurrando para sí mismo en alguna que otra ocasión, siempre con los ojos oscuros y muy abiertos. Había llevado a Teddy a la isla cuando todavía era un niño, demasiado pequeño para ser útil en un bote. Solo había podido desenmarañar los sedales y quitar los anzuelos. Se había cortado varias veces y la sangre le había manchado las yemas de los dedos y las palmas de las manos. Solían partir de noche y, cuando salía el sol, era como un frío marfil que emergía del borde del mar, y las islas aparecían gradualmente tras el crepúsculo, apretadas unas contra otras, como si las hubiera pillado haciendo algo malo. Teddy vio pequeñas casitas de color pastel alineadas en la orilla de una de esas islas, y en otra, una finca de piedra caliza que estaba desmoronándose. Su padre le señaló la prisión de la isla Deer y el majestuoso fuerte de George. En la isla Thompson, los altos árboles estaban repletos de pájaros y su parloteo se asemejaba a una ráfaga de granizo y cristal. Un poco más allá, la isla que denominaban Shutter parecía algo que hubiera sido lanzado desde un galeón español. Por aquel entonces, en la primavera de 1928, la exuberante vegetación de la isla todavía no había sido modificada por la mano del hombre, y el fuerte, que se extendía a lo largo del punto más alto, estaba cubierto de parras y coronado de grandes nubes de musgo. «¿Por qué se llama Shutter?», le preguntó Teddy. Su padre se encogió de hombros. «Tú y tus preguntas, siempre haciendo preguntas». «Sí, pero ¿por qué?». «A algunos lugares se les pone un nombre, y es el que les queda. Seguramente se lo pusieron los piratas». «¿Piratas?». A Teddy le gustó la explicación, e incluso llegó a imaginárselo. Hombres grandes con parches en los ojos, botas altas y espadas relucientes. Bueno, acá tenemos el comienzo de la novela, que arranca, presentándonos la isla. Bueno, y que inmediatamente después vamos a ver la llegada, justamente, de nuestro protagonista. Y yo te decía antes de la lectura que me parecía que acá ya ingresábamos también en la novela de misterio o en la novela de sobre todo de thriller, porque aparecen los dos miedos que mencionábamos antes. El miedo a perder el control sobre uno mismo, que genera la locura, y estar rodeado de locos, perder como la noción de qué es real y qué no, que es fantasía de la mente, y a la vez el miedo de que operen sobre nosotros, que es la paranoia del loco. Claro. Bueno, el hecho de que esta experimentación sea libre en esos lugares y estar lejos de los estándares sociales, digamos, de los criterios a partir de los cuales se regula la población en la sociedad común. Esta isla, primero es una isla, eso ya habla de un cierto aislamiento, obviamente, y como de un apartamiento de la sociedad. De la sociedad, del mundo exacto, real, ¿no? de alguna manera. Sí, tal cual. Tal cual. Además, este tipo de novelas lo que nos propones también es una mirada un poco sensacionalista, ¿no? De esos lugares oscuros de nuestros propios países. Yo me acuerdo mucho sobre todo esos libros que cuentan hechos de la vida real, que nos parecen asombrosos, pero que también nos parecen de un chisme impresionante. Por ejemplo, este hombre que tenía a una niña encerrada en el sótano durante 20 años y tuvo hijas con ella, ¿no? Bueno, esas cosas nos gustan como sociedad chismosa, confesional, católica, ¿no? Que todo es confesión, todo es saber la verdad, perseguir los hechos, juzgar, mencionar con el dedo. Bueno, y esto nos lo permite ver este libro, sobre todo en una época muy específica, porque como tú decías, es la posguerra, es después de la Segunda Guerra Mundial. Tanto Teddy como su compañero Jack fueron a la guerra, así que se nombran cuestiones de la batalla, de dónde estuvieron, de los traumas que vivieron, y me hizo pensar mucho en toda esta literatura que un poco hace evidencia de qué le pasa a una persona cuando va a la guerra y vuelve a la sociedad, que también lo conversábamos cuando leíamos La guerra no tiene rostro de mujer, ¿no? Sí. Y uno escucha soldados que, por ejemplo, vuelven de Afganistán para no irnos tan a la Segunda Guerra, que no pueden dormir, que se divorcian. Sí, el estrés postraumático, ¿no?, que genera, y la desatención de parte del Estado de esa gente que queda dañada de por vida también. Claro, correcto. Y un daño psicológico que no necesariamente se observa a simple vista,
pero que afecta para siempre a la persona. Sí, aparte sí, claro, es irreversible, porque la memoria de la guerra es algo que yo imagino que no nunca lo olvidan, pero nunca. Claro, la culpa, ¿no? Muchas veces por ahí se presenció la muerte de gente, o fuiste vos culpable de la muerte de alguien involuntariamente, porque bueno, el código de la guerra es así, sobrevive el que mejor fuerte, se adapta. Sí, o matan o te matan, algo así. Entonces todas esas cosas después pesan en la mente humana y de maneras distintas. Correcto. Que cada uno lo resuelve como puede, y está bueno como sobrevuela esas ideas también sobrevuelan en esta novela, ¿no? Y acá tenemos, si bien no es el tema central, sí, es cierto, pero los personajes están como atravesados por y aparte es parte de la locura de Teddy, ¿no? Porque en el personaje de Teddy se configuran varias cosas que son propensas a pensar que el tipo está mal de la cabeza. Tal cual. Su esposa muerta, ¿no? Sus hijos muertos, que fue a la guerra, toda esta cuestión con la isla, su miedo al mar, porque su padre murió ahogado. Claro, sí. O sea, es como una bolsita muy específica de elementos que hacen a Teddy un tipo que está, no sé, perdido, pero que es agente federal. Entonces ya eso nos da como una credibilidad y una posición muy sensata, ¿no? Como para no imaginarnos otra cosa. Sí, parece una persona que está en dominio de sus fantasmas, ¿no? Sí. Esto que hablábamos también la vez pasada. Si podías navegar las olas o hundirte en ellas. Correcto. Bueno, en el caso de Teddy, por lo menos a lo largo de la buena parte de la historia, vemos que está en completo control, ¿no? Como que él parece ser consciente de que ha sufrido algún daño emocional. Correcto. Pero que es capaz de maniobrarlos. Por lo menos eso nos hace pensar en un primer momento. También, bueno, vemos como es muy clara la simbología de la isla en sí. Sí, también, claro. ¿no? Con este nombre que lleva, que ya refiere al encierro, como decíamos recién, y con las cuestiones que ya habíamos visto también en los audios anteriores de esta cuestión de qué significa la locura, si es libertad o desprenderse de las normas, o a la vez al revés, esclavitud porque no tenés control de vos mismo, sos más bien controlado por tus emociones o por impulsos, por hormonas, como sea que se quiera ver eso. Pero evidentemente esta idea de que hay un encierro y un ensimismamiento está reflejado también en la misma isla. Sí, también se habla de que nadie puede escapar de la isla. La descripción ocupa un lugar importante en la narración, describen los edificios, los pasillos, las sesiones, los jardines, y bueno, eso y ahí por ahí tenemos la cercanía quizás con el gótico, ¿no? Claro, hay mucha eso te iba a decir, piedra, mucha frialdad, el faro, el castillo, la noche, ¿no? El aislamiento, la soledad, el silencio, ¿no? Sí, y solo intervenido por las voces de los locos que por ahí vagan por ahí y dicen cosas incoherentes. Sí, además también es como una novela que posiciona al personaje principal, que es Teddy, y a Jack, que en todo caso es su compañero. Son ellos contra, ¿no? Son ellos contra todo un sistema. Exacto. Que está limitado por la isla, ¿no? Porque de ahí no se salen. Pero claro, ellos están solos y uno los sigue esperando que algo les pase, porque se encuentran como que todo el mundo los trata bien, pero ellos sospechan que hay algo raro, que hay algo sospechoso. Claro. Es cuando nos enteramos de la segunda agenda de Teddy, ¿no? Que Teddy va a buscar, entre comillas, a Rachel, que es esta chica loca, ¿no? Que ha desaparecido. Que estaba interna en la isla y que desapareció y nadie la encuentra. Y por otro lado, Teddy quiere tener pruebas de que en esa isla experimentan y hacen operaciones terribles, mentales, que son ilegales, y que un senador, que bueno, tenemos el personaje muy lejano, quiere saberlo para acabar con eso, porque parece que ahí operan, como tú decías, como se les canta, con los enfermos, hacen experimentos, claro, les hacen lobotomías, o sea, como que está toda esta cuestión macabra de qué hacer con personas, ¿no? Sí. En esta situación, que nadie las quiere, que nadie las visita, que nadie le importa, ¿no? Y está también la tercera cuestión, que es que él también quiere encontrarse cara a cara con la persona que él considera que mató a su esposa, ¿no? Claro. Tenemos ahí una tragedia familiar, claro, una tragedia que aparentemente se desató un incendio en el edificio en el que él vivía con su mujer, y su mujer murió, pero parece que este incendio no fue intencional, claro, digamos, y otro vecino, una persona que también vivía ahí, que era pirómano. Claro, era el encargado como de mantenimiento,
y aparte pirómano, creo que lo iban a echar, o tuvo un problema con la administración del edificio y le pareció fácil ir a quemarlo y vengarse e irse, ¿no? Entonces ya tenemos a otro personaje loco. Claro. ¿Qué es lo que ronda esto? Mucho loco, o sea, muchas personas, no sé si está correcto decir loco, pero muchas personas con trastornos mentales están internos en la isla. Está bien, para ser políticamente correcto. Sí, hoy toca un poco cuidarse con la sensibilidad, pero estamos hablando de locura, ¿no? Entonces, sí, está bien, y estamos hablando de ficción, espero que nadie se ofenda. Pero claro, evidentemente él tiene como la noticia de que esta persona ha sido internada en este hospital y entonces también bajo el argumento de que está buscando a esta chica Rachel y que quiere saber qué está pasando en esa isla, él también quiere enfrentarlo cara a cara y no sé qué quiere hacer porque ni él sabe bien se dice qué haría en ese momento si se lo cruzara cara a cara, ¿no? Aparte claro, como que se intenta traslucir que lo puede asesinar o que lo puede nada más enfrentar y verle la cara. Y solamente decirle que lo odia. Claro, nunca tenemos la certeza de cómo resolvería ese problema. Pero solo tiene la curiosidad. Trossard también es sospechosa porque uno no emprende un plan como de esta manera tan improvisada, ¿no? Yo no me voy a mirar a alguien y a ver, cuando lo tenga al frente decido, menos cuando uno tiene que atravesar tantos riesgos. Que es lo que le pasa a Teddy. Teddy entra a la isla y en un punto no se sabe si va a poder salir. Exacto, y ahí empieza a habilitarse una segunda línea de interpretación de lo que está pasando con Teddy y de lo que ocurre en esa isla. Porque él empieza a sospechar que alguien, o que, bueno, los directivos, digamos, del hospicio, cárcel hospicio, pretenden también volverlo loco, como operar sobre él para que pierda la cordura y termine siendo internado, termine como un internado más. Claro, correcto. Que ahí no se sabe, o sea, porque claro, esto es una novela en la que nunca se sabe nada. Es una novela con una primera persona que de la cual constantemente estamos desconfiando. Entonces, sí, eso te iba a decir que no sabemos si lo que ve efectivamente es lo que es. Sí. O si sus sentidos ya están un poquito trastornados. Sabemos además que tiene un historial complicado, ¿no? Con estos traumas previos. Que él lo va confesando, por eso nos enteramos. Claro, eso te iba a decir, que es una novela en cuya estructura solamente importa el punto de vista de Teddy, aunque no es primera persona, está narrado en tercera persona, pero el narrador no es omnisciente. O sea, solamente el narrador, solamente él sabe lo de Teddy. Entonces, lo que sospechamos de todo lo demás porque no tenemos información. Sospechamos sobre el médico, sospechamos sobre el enfermero, sobre el vigilante, ¿no? Porque aparte Teddy sospecha de ellos. O sea, él va a la defensiva y nos pone en ese tono también, ¿no? Totalmente. O sea, nos queda en claro que las obsesiones de Teddy se van transformando lentamente en nuestras obsesiones como lectores, digamos, también. Sí, claro. Que además sabemos que el perfil de por lo menos un tipo de locura tiene que ver con eso, ¿no? Con la desconfianza excesiva de los demás, ¿no? Claro. Con esto de sentirse perseguido por todos, bueno, como vimos también en las obras anteriores, esta cosa de pensar que están todos en contra de uno, es muy del loco, ¿no? De la persona que se siente que es protagonista fundamental en la vida de todos los demás. Sí, que es el centro del mundo. Claro, bueno, que acá en este caso no se está dando. Y justamente yo quería preguntarte si para vos se habilita efectivamente una lectura ambigua, porque después llegamos al final y podríamos pensar que hay un desenlace muy claro, o no. O no, bueno. ¿Sigue estando vigente esa primera lectura o se pierde al final? Sí, es una buena pregunta porque de alguna manera no nos queda tan claro como tú decías el final. O sea, bueno, primero hay que decir que no le vamos a decir el final porque es una de esas novelas en las que hay que solamente leerla para disfrutarla, porque si te sabes el final o te ves la película, pierde gracia la narración porque el suspenso es como el elemento fundamental, más indispensable para que estés atrapado. Si sabes lo que va a pasar, pierde un poco la gracia. Entonces, si es ambiguo al final, tienes razón, uno al final queda la duda, pero también creo que puede ser intencional desde que ese ambiente de locura tampoco te deja a ti como lector dilucidar muy claramente qué pasó. Claro. ¿No? O sea, que incluso además, la locura se extiende al lector de alguna manera. No, y además tenemos el punto de vista restringido, porque nunca deja de estar tan pegado al protagonista. Entonces, nos queda entrar en el juego del protagonista o mirarlo con cierta distancia y pensar, bueno, en realidad no está en sus cabales, ¿no? Además, tampoco la novela tiene un final, tiene un final abierto. Hay un desenlace aclarador de la trama para que uno tenga más pistas, pero no termina, o sea,
o sea, podría haber una segunda parte perfectamente, una tercera, cuarta, Sí, quinta. podría, o sea, sí. no hay un cierre como que ya dé por finalizada la historia. Y Tal eso cual. también lo hace mucho más ambiguo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que igual el final decíamos que era como bastante redondo, en el Sí. sentido de que le pone un punto final, pero que para mí sigue existiendo la posibilidad Sí. de leerlo de manera literal, o sea, de leer que efectivamente... Es bueno, frustrante no poder decir, es frustrante explicarlo. no poder porque- contar el final. Claro, porque pero en realidad no no. se puede decir el final. Claro, No. es Sería una de un estas terrible novelas en las que spoiler. no. Sí. Sí. Sí, no vale la pena spoilear Pero este bueno, libro. podemos decir que hay un cierre concreto, Sí. pero que todavía es posible leer hacer una segunda lectura de Sí, lo que está pasando en podemos esa isla. decir, claro, podemos decir que acá nos invitan a nosotros poner nuestro propio final, ¿no? Sí. A imaginar qué es lo que pasa después de que se termina la novela. O si pasó otra cosa, o si el el protagonista se vio envuelto en una situación que se le Correcto. fue de las manos. Exacto. No así lo es. sabemos. Sí. Y ahí por ahí estaría bueno que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Porque uno cuando Sí, ya sabe el que- final también releerlo implica... esto es Analizar todas las pistas. Sí, como en las novelas de misterio, de enigma. Después podemos ver los hilos o podemos ver Claro. dónde quedaron ahí las Sí. pistas. Y igual me parece que por momentos por ahí el narrador sí fue medio tramposo, ¿no? Porque nos construyó una historia que después cambia al final. Y aquí lo que importa es el giro narrativo Sí. que pega. Aparte, es el final acelerado. Cuando ya cambiamos la visión, o sea, cuando nos explican que la cosa no es como creemos, sino como... De una segunda como no manera. son, claro. Ya acá empieza como el ritmo, la velocidad aumenta hasta decaer en lo más profundo, Tal ¿no? cual. Pero ya como tú decías, ya nos construyeron todo un mundo Sí. que se nos devorona en las manos también Claro. a nosotros, ¿no? Sí, tal cual. Creo Sí. que es una linda novela para... Sí, no hablamos más porque que spoilear. ya está. Fue. No. Ya no se puede decir más nada. Sí, si no, correcto. decimos todo. Si no lo decimos todo. Una novela linda. Sí, Es una novela que... muy ligera. O sea, en realidad Sí. es una novela para vacacionar. ligera. para- Por ahí lo que está bueno también, y en esto sí creo que el autor se documentó realmente, y él lo dice no sé si en la parte de la biografía o aparece, o sea, en sus testimonios lo ha dicho, que se documentó mucho para aprender o entender cómo eran los procedimientos, qué tratamientos existían en Sí. la década del 50 para atender problemas psiquiátricos graves. ¿Qué tipo de medicamentos se usaban? eso ¿Cómo es- era la aplicación de la lobotomía? Es decir, son cosas que él se documentó y eso está bueno porque Sí. le da como un valor histórico también a la... Además también es parte de lo siniestro del pasado, ¿no? Porque yo me acuerdo también todos estos procedimientos que hacían con la gente homosexual, ¿no? Claro. Los castraban químicamente, les quitaban la mitad del cerebro, Sí, o sea, terrible. Sí, a el veces... enfoque médico era diferente y visto hoy, por supuesto, nos parece una cosa oscurísima, pero bueno, contextualmente era lo que funcionaba y por Claro, alguna ¿no? forma, de alguna Y manera. además habla también de la ignorancia, porque por ejemplo la lobotomía mucho tiempo no se sabía que, o sea, se Claro, creía que sí, sí. efectivamente le estabas haciendo un bien al paciente, cuando en realidad le estabas barriendo toda posibilidad de conexión Sí. con la realidad, o Sí, sea, todo lo contrario. Los estaba desconectando. Transformando en una planta, exacto, Sí. pero bueno, hasta que se comprendió eso, ¿no? Claro. Había toda una interpretación. De hecho, hoy sigue siendo el cerebro como el órgano menos Sí, entendido correcto. o con más limitaciones para comprender su funcionamiento, Sí. ¿no? Entonces, bueno. Aparte yo siempre digo, cuando leía novelas de la Edad Media y eso, es lo de los médicos de la Edad Media. La Sí. solución, sángrelo. Sí. A todos los sangraban, no importa que sufrieran, tenían que sangrarlo, o sea, Era la solución como de eso, todo. ¿no? Y como lo que pasa hoy, hoy no sabemos qué cosas bárbaras hacemos en medicina o lo que sea, que en 50 años van a ser una Van a cuestión decirte, oscura, claro. tenebrosa y perversa. Sí, como el ejemplo del cáncer, ¿no? Que Claro. la solución cuál es, bueno, matar todas las células que se... No, bueno, Sí, esto claro. es terrible. Sí, Tal sí, vez sí, es verdad. en el futuro digan, bueno, qué aberrante como antes se trataba el cáncer. Claro. Digamos. Hoy por hoy es la única solución que existe, entonces bueno. Y sí. Así que, bueno, eso me pareció como un punto interesante también de la obra. Y bueno, me parece que es muy entretenida, es entretenida. Sí. Es Para la yo- gente que le gusta mantenerse en suspenso, es una novela Sí, maravillosa. sí, no, totalmente. no vale tanto el recorrido como la ansiedad por el final. Sí. Entonces,
en esa clave léanla. Bueno, no es una novela técnicamente corta, tiene 300, un poco más, 50 páginas, pero bueno, la van a pasar muy bien. Pero es fluida, lo que decíamos, ¿no? El acento está puesto en la consecución de acciones y Sí. eso se nota también, es ágil para la lectura. Y tiene esos finales yo digo como de Condorito, ¿no? Del plop, del plop, final. Sí. Sí, como que a mí que me lo expliquen. Del desmayo, ¿no? Sí, tal cual, así es. Así que, bien. Bueno, los invitamos a leerla y a opinar y que de paso nos comenten qué opinan sobre el final. Si Sí. termina siendo ambiguo o es más bien cerradito. Sí, ¿qué opinan ustedes? Y bueno, con eso un poco vamos terminando el programa de hoy. A todos ustedes, muchísimas gracias por leernos. A Flor, muchísimas gracias por acompañarme, como siempre. A Yamil también. Así es. Y bueno, con eso cerramos Locura. Bien ahí. Ya vendrá un nuevo ciclo que les estaremos contando. Mientras tanto, ustedes irán pendientes de todo lo que subimos a nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Contratapas Podcast o en www.outfears.com. Para todos ustedes, una feliz semana. Chao, chao.